Un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, muy contento nuevamente que te estés quedando con nosotros y puedas reflexionar acerca de la palabra del Señor, poder mirar alguna porción de la Escritura. Estamos mirando cómo el Señor se manifestó a través de el libro de Isaías, para mostrar quién era Jesucristo, para mostrar cuál era su testimonio. Y eso es maravilloso porque los pasajes de Isaías, dentro de muchos de los pasajes hay una mirada mesiánica, hay una mirada de cómo es el siervo fiel, cómo es el Hijo de Dios, cómo es el príncipe de paz, cómo se va a mostrar al mundo, de cómo van a ser de una virgen y muchos otros elementos que hemos estado revisando a través de la luz de la palabra y de este evangelio dentro del antiguo pacto. El Señor a través de toda la revelación y a través de toda la historia siempre se ha querido manifestar, se ha querido mostrar quién es Él. Y hoy día miraremos algunos pasajes que siguen haciendo mención de ello. Vimos en nuestra reflexión anterior que Dios es único y Dios es amor, que Él se manifiesta como un Dios verdadero, eterno, fiel y que tiene un problema con la idolatría, pero no es porque Él sea celoso u orgulloso de sí mismo. Él quiere que tú estés cimentado en alguien quien realmente puedas confiar, en alguien que realmente tú puedas dejarte guiar. A los otros dioses los manejamos nosotros, los construimos nosotros, les damos la forma que queremos y les damos los simbolismos que nosotros pretendemos. Pero a Dios no lo podemos manejar y somos nosotros los que debemos ser guiados por Él y no nosotros guiarnos a Él, porque a Él no le podemos manipular. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. En esta relación de amor que Él quiere presentarse con nosotros, es porque ese es el sentido. No a un Dios de amuleto, no a un Dios falso al cual tú y yo podamos manipular, sino que a un Dios que es realmente el que tiene las mejores intenciones para con nosotros. Ese fue un poco el mensaje que pudimos ver. También vimos que a Dios nadie le ha conocido, sino que ha sido su Hijo unigénito, proveniente del Padre, y que a través de toda la historia humana Él se ha querido mostrar y se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Te invito a que puedas leer eso que estoy parafraseando, que se encuentra en Hebreos 1, entre los tres primeros versículos. Así es que quiero invitarte a que sigamos con Isaías para que veamos en esta oportunidad, en Isaías 53, el siguiente mensaje. Isaías 53, verso 7. Mira lo que dice. Isaías 53, verso 7 dice lo siguiente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Con este mensaje, con con este verso de introducción, con este versículo que nos permite reflexionar acerca de este mensaje, queremos pedir la dirección del Espíritu de Dios para que podamos leer. No sin antes invitarte que durante estas semanas puedan leer Isaías, capítulo 52 y capítulo 53. Ahí te va a dar el contexto de donde se encuentra este texto para que podamos entrar en un diálogo, para que el Espíritu del Señor trabaje, no solamente a través de lo que yo te diga en esta reflexión, sino que a través de lo que el Espíritu de Dios pueda hacer en tu corazón. Eso vamos a orar para que el Señor guíe este mensaje y también guíe tu propio estudio bíblico y realmente tú puedas ser usado por el Señor para conocerle y para compartir con otros el mensaje de la salvación. Querido Señor, te agradecemos la oportunidad de nuevamente leer un poco más de ti, escudriñarte y buscarte a ti, porque las escrituras tienen ese espíritu y ese mensaje, encontrarte a ti,
tu revelación, la revelación de Jesucristo y tu testimonio. Es solamente esa es la intención que tú quieres compartirnos con nosotros. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Es cierto, muchas veces ponemos énfasis en muchas posturas, en muchas ideas, en algunos preconceptos sobre lo que estamos mirando. Con certeza hemos sido edificados, impactados y consolados con distintos asuntos abordados hasta acá con el libro de Isaías, cosas que a lo mejor no habíamos visto de Isaías o lo que el Señor trabajó en él, porque a veces lo habíamos mirado no desde los ojos de Jesucristo, ni del testimonio de él, sino que solamente lo leímos como un relato. Pero esto es más claro y es más decidor. Hoy hablaremos sobre el siervo sufridor. Esas dos palabras merecen atención especial en estos días, en que se habla tanto sobre el liderazgo y se buscan con mucho empeño esos cargos más posicionados y elevados, donde hoy día hay evaluaciones eh, por categoría, por habilidades. Lo digo porque muchos de mis colegas se dedican a eso, a- al, al coaching o se dedican también a la selección de personal y donde todas las personas están más concentradas en sus capacidades que en su en su sí mismo, podríamos llamar. Cuando se trata de un siervo que sufre, podemos afirmar que pocos quieren ser siervos, aún más uno que sufre, pero esa no es la reflexión que nos enseñará solo como ser siervos. Ella tratará el mayor ejemplo de amor y obediencia de Dios que se hizo hombre. Él dejó todo el esplendor de su gloria y vino al mundo como siervo para sufrir en nuestro lugar. Analicemos esta profecía escrita hace más de 2500 años y veamos cuánto sufrió y nuestro Señor Jesús para que supiéramos vivir, para que pudiéramos conocerle y lo más importante, que Él vivió con nosotros como estaba profetizado. La profecía del siervo que sufre, no cabe duda que el texto de Isaías 53 era una profecía que apuntaba para el Mesías prometido. Eso lo sabemos ahora. Quizá en ese tiempo, hasta el siglo XII, tuvo un apoyo rabínico incluso. Después de eso, algunos estudiosos judíos pasaron a interpretar el pasaje como una descripción de los sufrimientos de Israel como nación. Eso porque, claro, no quieren reconocer que Isaías 53 está hablando del Mesías, o el Mesías. Ellos lo decían hasta el siglo XII, imagínate. Y después lo pasan al tema de Israel y su propio sufrimiento para dar a entender que aún no ha venido el Mesías. Sin embargo, como Israel podría haber muerto por sus pecados, como dice el verso 8, ¿y quién dijo que era inocente el pecado y de esa forma sea condenado injustamente, como dice el verso 9? El profeta escribió sobre un individuo inocente, no sobre una nación culpada. De, dejemos bien en claro que ese individuo murió por el pecado de la culpa para que los que eran culpables, los culpados, pudieran ser liberados. No hay duda de que ese siervo del cual Isaías habla describe claramente que es Cristo, el Mesías, y no Israel. El Antiguo Testamento afirma que tal Mesías siervo es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Mateo 8:17, Marcos 15:28, Lucas 22:37, Hechos 8 desde el versículo 27 al 40, Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 24, son algunos pasajes que nosotros podemos mirar de que eso se cumplió en Jesucristo. Hay 4 cánticos en el libro de Isaías que describen al siervo del Señor. El primero es retratado como un maestro enseñando con sabiduría, con mansedumbre, dotado del espíritu y alcanzando los pueblos. Eso se encuentra en Isaías 42, del verso 1 al 40.
para que tú lo puedas leer. Isaías 42, del verso 1 al 40. Vamos a leer así brevemente para no... Yo creo que es una lectura que tú perfectamente puedes hacer de manera personal, pero para introducir solamente el elemento. El siervo de Jehová se titula. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Solamente el primer versículo, tú puedes leer los otros 40, o sea, los otros 39, para que veas más o menos de qué está hablando. Un tema mesiánico completo. En el segundo es el retratado como un evangelista. Esto lo puedes ver en Isaías 49, del 1 al 6. Brevemente leeremos un versículo para que tú lo examines. Dice Israel, siervo de Jehová, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Puedes seguir con la lectura. Eh, El tercer punto se presenta como un discípulo en Isaías 50, de los versos 4 al 9. Isaías 50, el verso 4 al 9 dice, Oh Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios cualidades de Jesucristo. No de todos, cualidades de Él. Por fin Él es mostrado como el Salvador en Isaías 52 y Isaías 53, ¿cierto? Lo cual te invité a que pudiéramos leer. Se presenta una exaltación en Isaías 52, verso 13, eh, que dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. En este versículo, que es el inicio de la profecía, Isaías informa que el siervo del Señor actuará con prudencia, será exaltado, elevado y muy sublime. El texto comprueba que la profecía no se está refiriendo a Israel, pues sabemos muy bien que como el procedimiento, cómo era el procedimiento de esa nación y cómo ha sido el proceder de esa nación también. He aquí un cuadro sublime, profundo y preciso del Mesías. Eso es es muy claro. Él será engrandecido como Dios es exaltado, elevado y colocado en una posición muy sublime. El Señor mismo, cuando Jesucristo es bautizado, ¿cierto? Él dice que a Él se le dé la gloria. Colosenses 2:15, yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús a su Padre, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. También es señalado por Jesucristo, posee toda la autoridad, Mateo 28:18, pues todo fue colocado a sus pies, Efesios 1 del 20 al 23. Por otra parte, después del versículo, en el capítulo 52, del verso 14, se ve una situación compleja, ¿cierto? Cómo se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia como su aspecto no parecía el de un ser humano. Ahí, después de la exaltación, viene la humillación. Él sería humillado, desfigurado, hasta tal punto del maltrato y de su sufrimiento que iba a desfigurarse hasta su propia apariencia física, su propio rostro. Cuánto sufrimiento nuestro Señor Jesús soportó, más aún más allá del dolor físico, el dolor de llevar sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon en su cabeza, Mateo 26, 67, Marcos 14, 68, Lucas 22, 63. Pilato lo azotó, Juan 19, Mateo 27, Marcos 15. Los soldados romanos lo golpearon, Juan 19, verso 3. El azote era tan terrible que provocaba la muerte de algunos prisioneros. Y dice que él ofrecí mi espalda a los que me golpeaban.
dijo el siervo de Dios, mis mejillas a los que me arrancarán la barba ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Mira lo que Isaías 50, en Isaías 50, verso 6. Isaías 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de es- esputos. Sacrificio. Él se sacrificó no solamente por su pueblo, sino que por todas las naciones, dice el- en el verso 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Fue un siervo despreciado, como nos dice eh, Isaías 53, del verso 1 al 3, como leímos. Despreciado primero por su mensaje. Isaías comenzó la profecía hablando del desprecio de los oyentes cuanto a su mensaje principalmente. Al estar Dios con nosotros, la incredulidad de los judíos en la época de nuestro Salvador fue tremenda. Él, a pesar de cumplir con toda la palabra, con toda la escritura, con todas las leyes ceremoniales, con todo, y mostrar claridad, allí se muestra ese sentido de la predicación del Señor que no fue entendido ni comprendido por la gente de su época. Desprecio por sus obras y por su persona también. Israel no era un paraíso cuando Jesús nació. En términos políticos y espirituales era un desierto. Cristo no vino como un gran árbol, más como un renuevo. Nació en la pobreza, en Belén, y creció en un oficio como la carpintería, que quizás no era tan bien mirado. Piensa que estaba en un lugar con pocos árboles, con poca vegetación, no era algo que tuviera tanto valor. Por causa de sus palabras y sus acciones atrajo una multitud, pero no había nada en ese sentido que lo diferenciase de otros judíos o de otros predicadores. Jesús no nació en una familia rica o de que tuviera un prestigio social ni una reputación. Lo vendieron por 30 monedas después de haber hecho tantos milagros, o sea, no le dieron ningún valor. Cuando Dios hizo el universo usó sus propios dedos, como dice Salmos 8:3, y cuando liberó a Israel de Egipto fue con su mano fuerte, como dice Éxodo 13, versículo 3. Sin embargo, para salvar los pecadores perdidos tuvo que mostrar su brazo poderoso, en tanto las personas aún se rehúsan a creer en la demostración del poder de Dios, un poder expresado principalmente en el amor. Versos 4 al 6 nos muestran a un siervo herido, quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Él fue herido, traspasado, molido, para que tuviéramos vida, y respecto a eso nosotros podemos ser y obtener el regalo de la salvación. Pero además fue un siervo callado, como dice Isaías 53 del 7 al 9. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como leíamos anteriormente. No abrió su boca. Que en cuanto lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así lo expresa Primera de Pedro capítulo 2 23. Él fue el siervo que también fue recompensado. Si tú puedes leer los versos 10 al 12, por tanto, y dice, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estoy leyendo solamente el verso 12. Satanás ofreció a Jesús en la tentación en un reino poderoso en cambio de su adoración.
Mateo 4:8. Sin embargo, Jesús fue fiel hasta la muerte. El texto de Filipenses 2, en los versos 8 al 11, expresa muy bien su obediencia y la recompensa por esto. Y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es expresado. Mira qué maravilloso es como el Señor también lo expresa. Como decíamos anteriormente, nadie ha conocido al Señor, sino que ha sido su Hijo unigénito quien ha venido a mostrar quién es Él. Y realmente nosotros no, muchas veces no nos damos cuenta de esa situación. Como decía, hay versículos que los tomamos y los consideramos de manera equivocada. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos claramente que el libro de Isaías está dando testimonio de Jesucristo y contando quién es Jesucristo. No está hablando de la vida eterna. La vida eterna es una persona y es Jesucristo. Si tú lees los versículos anteriores, dice, por ejemplo, desde el 36 en adelante, dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que se cumpliera. Él está hablando de las obras de Juan el Bautista y que las obras de él son mayores. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera las cosas, las obras que yo hago, dan testimonio de mí. Encontrar el testimonio de Jesucristo de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Nunca habéis visto su voz, no has oído su voz, ni has visto su aspecto. Se lo dice a los judíos, quienes pensaban que Moisés había hablado con Dios, que pensaban que Elías había hablado con Dios, que pensaban que Abraham había hablado con Dios, que muchos de los profetas habían hablado con Dios, pero que habían hablado con el que está dando el testimonio de sí. Porque a Dios nadie le ha visto jamás, sino que solamente su Hijo unigénito es quien le ha dado a conocer a través de toda la historia. Que el Señor te bendiga profundamente y que puedas mirar en Jesucristo a este siervo fiel, a este siervo maravilloso que ha entregado la vida por ti y por mí y que nos ha mostrado el verdadero amor del Padre. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.